Bueno, muy buenos días. Sean todas, sean todos bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical Ashram de Chambalá. Es para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con todas, con todos ustedes. Bendiciones para todas, para todos. Bueno, una hermosa mañana como siempre. Desde acá, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, muy bien. Esperemos un momentico que se terminen de unir las personas y los estudiantes. Bueno, ahí ya se están uniendo. Muy bien. Bueno, me alegra de que estén participando, ¿sí? Realmente de algo que podríamos decir que no tiene propiamente historia, ¿sí? En el campo del estudio de la meditación. Un curso tan detallado, ¿sí? Tan explícito, tan claro sobre la meditación en todas sus formas, manifestaciones, áreas y dimensiones, ¿sí? Estamos enseñando meditación evolutiva y eso conlleva ¿qué? Hacer un estudio, un repaso de todos los sistemas de meditación que hay, ¿sí? Y realmente hay bastantes, ¿sí? No solamente sistemas de meditación oriental, sino también los propios, ¿sí? Me refiero entonces a nuestro continente, Suramérica, y a nuestros antepasados, los ancestros, los indígenas, nuestro linaje ancestral. También ellos practicaban la meditación. Entonces todo eso vamos a irlo aprendiendo. Bueno, a todas, a todos los que nos están saludando, muchísimas gracias. Ya por ahí vi a Liliana, a Lucero, estudiantes de nosotros, ¿sí? Creo que hay más estudiantes también. Bueno, muchísimas gracias por sus saludos. Sean todas, sean todos bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Arcángeles Centro Angelical, Ashram de Chambalá. Bueno, muy bien. Hemos estado entonces viendo de que el trabajo de la meditación debe de ser ¿qué? Constante, debe ser una constancia, ¿sí? Para los inconstantes, ¿sí? Es claro que no van a ver ningún resultado. Si queremos ver resultados tenemos que ser ¿qué? Constantes. Esto es de todos los días, ¿sí? De entrega, de amor, de consagración a la divinidad, al cielo, al ser propio de cada uno de nosotros, ¿sí? El amor también que le tenemos a esos guías espirituales, ángeles, maestros, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Ir comprendiéndolo y ir haciendo conciencia. La inconstancia, ¿sí? La inconsistencia en el día a día no nos va a llevar a ninguna parte, ¿sí? Dios me lleve, Dios me traiga, como decimos por acá en nuestra cultura, realmente no lleva a ninguna dirección, ¿sí? El navío, el barco de nuestra propia vida debe tener una brújula, ¿sí? Que apunte bien a ese norte, ¿sí? Es decir, de ser bien orientados. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? En la vida, en la cotidianidad, en el día a día, ¿sí? Entonces no nos podemos pasar toda la vida simplemente dejando que las cosas sucedan por sí solas, ¿ya? No, nosotros tenemos que hacer cambios y en nosotros también está toda la posibilidad de crear nuevas circunstancias. Entonces, eso es en base a la comprensión, ¿ya? Entonces, hay veces que hay personas que le están sucediendo las mismas cosas, las mismas situaciones, las mismas circunstancias y pasan entonces muchas veces que por dificultades, por penurias, por frustraciones, debido a que están en un círculo vicioso constante, ¿sí? Y no saben cómo salir de ese círculo.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un paro, un alto, ¿sí? Un reinicio, ¿sí? Una reprogramación, un reproceso. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De darle a nuestra vida una nueva dirección, ¿sí? Una nueva alternativa, una nueva perspectiva. Es como pararnos nosotros ahí en medio de un camino donde se salen, ¿sí? Varios caminos y varias posibilidades. ¿Cuál camino debemos de tomar en la vida? ¿Ya? Me dirijo hacia este rumbo, hacia este. Entonces sí es bueno en ese sentido, entonces que consultarlo, ¿sí? ¿Consultarlo con quién? Con Dios, con la divinidad, con nuestro corazón, con nuestro ser, consultarlo con los ángeles, ¿sí? ¿Qué sería lo mejor para nuestra vida? Entonces una de las formas, una de las maneras de hacer estos trabajos de reflexión profunda del ser, autoconciencia, es por medio entonces de ¿qué? La meditación. Entonces muchas veces nos dicen, medítalo, ¿sí? Esa situación, medítala, ¿sí? A ver qué solución puedes encontrar. Todas las soluciones siempre se van a encontrar, la vamos a poder hallar, ¿dónde? Dentro de nuestro interior. Las soluciones no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Entonces hay que hacer un trabajo de ¿qué? De autosinceridad. Ser muy sinceras, muy sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro criterio, ¿sí? Con nuestro criterio propio, con nuestras propias convicciones, ¿ya? Poner todo eso precisamente como parte de esa toma de decisiones. Entonces no podemos seguir con la vida así como resulte, como dé, ¿ya? Esperando a que Dios se acuerde de nosotros. Dios nunca se ha olvidado de nosotros, pero en nuestro pensamiento tenemos una cantidad de ideas programadas de manera totalmente negativa que nos condicionan, ¿sí? Y nos llevan a eso que se llama sueño profundo de la conciencia. Entonces hoy en día se habla mucho del despertar de la conciencia y hay personas que dicen yo ya desperté, ¿sí? Por el solo hecho de que está estudiando ángeles o reiki o meditación, entonces ya dicen y argumentan que ya desperté. No, eso es parte del despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del despertar propio de la conciencia, estamos hablando de individuos, de sujetos, capaces de estar despiertos acá las 24 horas en estado de vigilia, ¿sí? Y al igual durante los procesos del sueño biológico, ¿sí? Es decir, que se convierte en un habitante consciente de los mundos espirituales. Entonces ahí sí estamos hablando de un sujeto que ha despertado totalmente su conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces soñamos despiertos y seguimos soñando en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces permanece esa constancia del sueño de la conciencia. Entonces, una forma precisamente de despertar la conciencia, de activarla, de estimularla, ¿sí? Es precisamente ¿con qué? Con la meditación. Entonces venimos dando aquí las clases de la meditación evolutiva y por eso se llama evolutiva, porque va en aras de ¿qué? De crecer como personas, como seres humanos y crecer a nivel espiritual. Entonces se tienen que ver resultados. Así como una persona entra a realizar un condicionamiento físico, ¿sí? Sea calistenia, aeróbicos, gimnasio, en fin, cualquier actividad física, y busca ver resultados, ¿ya? Y que esos resultados resalten a simple vista. De esa misma forma, de esa misma manera, debe de verse los resultados a nivel espiritual, ¿sí? Si somos los mismos con las mismas, entonces no hay
realmente progreso, no hay realmente evolución, ¿ya? Entonces, si estamos con los mismos hábitos, las mismas costumbres, los mismos vicios, si estamos en el mismo círculo, entonces no hay progreso. El progreso nos lo va a dar a nosotros, ¿qué? La meditación, ¿sí? Entonces, esa meditación siempre debe ser, ¿qué? Ascensional, ascendente, evolutiva. ¿Con qué propósito? Con el propósito realmente de ¿qué? De ver resultados. Nada consigo con únicamente cerrar los ojos, respirar y decir que con eso ya estoy realmente haciendo meditación y llevando mi vida como siempre, de manera mecánica, de manera rutinaria. Entonces me levanto, voy para el trabajo, del trabajo para la casa, ya estoy cansada, ya estoy cansado, ya no tengo tiempo de hacer estudios espirituales o de hacer prácticas espirituales, me voy para la cama, ya, y así se va a pasar la vida. Entonces, en esa función, de esa forma, de esa mecánica, entonces tenemos que romper la mecánica. Cuando hacemos meditación, rompemos la inercia, rompemos la mecánica, ¿sí? Comenzamos entonces a liberarnos de todos los condicionamientos. Primero, ¿cuáles? Los mentales, los emocionales. Nos vamos liberando de cuáles condicionamientos, de los que estamos sujetos como organismos vivos, es decir, de las leyes, como es la gravitación, ¿sí? Entonces, al igual que el tiempo y el espacio. Entonces, cuando logramos realmente conectarnos y alcanzar un estado de conciencia superior, entonces realmente entonces estamos, así sea por momentos cortos, pero lúcidos, vamos a lograr entonces ¿qué? Escaparnos de la mente, del cuerpo, del tiempo, del espacio, de los pensamientos, de las emociones. Entonces nos vamos a quedar con ¿qué? Sin nada. Eso es realmente la meditación, es la nada, pero una nada totalmente ¿qué? Consciente, ¿sí? Hay plena conciencia de sí mismo, plena conciencia del espacio, del universo, el que habitamos. Entonces ahí realmente estamos hablando de una auténtica experimentación de ¿qué? De meditación. Entonces no es simplemente cerrar los ojos, estoy respirando, tengo los ojos cerrados y estoy todavía en el acá, dentro del tiempo y del espacio. Entonces no, tenemos que salir, romper esa gran barrera del tiempo y el espacio, y que es la propia barrera como tal, la mente, el ego, ¿sí? Entonces cuando nos liberamos, así sea temporalmente, por un breve tiempo, de la mente, del ego, entonces ahí logramos experimentar la verdad, ¿sí? Entonces a Jesús le preguntaron qué era la verdad y guardó silencio. La misma pregunta se la hicieron a Buda, qué es la verdad, y también guardó silencio. No hay forma explícita, verbal, de explicar eso que es auténtico, eso que es verdadero, eso que es la verdad. ¿Qué sucede hoy en día en los temas espirituales, metafísicos, esotéricos, dentro de los arcanos, dentro de la holística, dentro de las terapias alternativas? ¿Sí? Demasiada desinformación y poca practicidad, ¿sí? Entonces es muy fácil darse uno cuenta quién es un teórico y quién es un práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la práctica realmente es la que hace al maestro, ¿sí? No las teorías, no la información, no la desinformación te va a sacar del estado en que te encuentres, ¿sí? Entonces, para poder elevar nuestro estado a un estado superior, se necesita entonces ¿qué? De algo que lo detone, algo que lo accione, ¿sí? Y eso es precisamente ¿qué? El despertar espiritual. Entonces, no a través simplemente de una teoría o de un formulismo, ¿sí? O de una idea preconcebida de la mente, ¿ya? Entonces no es que, como dicen muchas personas, que yo hablo con los ángeles, yo me conecto con los ángeles, y con lo único que se está conectando
lamentablemente es con su propia mente, ¿sí? Con su fantasía, ¿sí? No pasa de aquí en su conexión. Claro, no ha hecho ejercicio de hacer conciencia, no ha hecho el ejercicio de hacer autosanación, no ha hecho verdaderamente el ejercicio de conectarse con el todo, ¿sí? De encontrar esa paz interior. Entonces, claro, no ha salido todavía su pensamiento y su propia mente le hace creer de que sí se conecta con los ángeles o con los maestros. Entonces, con lo único que se está conectando es con ¿qué? Con su propia mente, con sus propios egos. Son sus egos quien dirige a esa persona, y ahí se cometen muchísimos errores, ¿ya? Entonces, un terapeuta en esta condición, porque los hay por montones, ¿sí? Y es algo que estamos llevando a cabo desde hace mucho tiempo, de hacer conciencia, de abrir los ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Tú vas a una consulta con un terapeuta, hombre o mujer, en este sentido, no calificado, no preparado, ¿sí? Le estás entregando ahí no solamente tu tiempo, sino tu confianza, ¿ya? Y claro, vas a salir defraudado de ese tratamiento, de esa sanación supuesta, ¿sí? Porque esa persona realmente no está calificada. Tiene una cantidad de información, una cantidad de ideas, de conceptos y preconceptos, esto es así, esto es asá, ¿ya? Y no sale de ahí, no sale de ese cajón. Claro, entonces como hace lo que se llama sincreteísmo, ¿sí? Estudiar allí, toma de allí, toma de allí, toma de allí, y lo único que tiene es una indigestión mental, una indigestión de información, pensando que eso es lo que le va a dar el conocimiento auténtico y la verdadera sabiduría. Ahí es cuando más lejos está de la auténtica sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Está más cerca de lo que pensamos, de lo que creemos. No la vamos a encontrar nunca, nunca, nunca en internet o fuera de nosotros. La auténtica sabiduría, la verdadera sabiduría, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Entonces hay que hallarla dentro de nosotros, hay que buscarla dentro de nosotros. Y la forma y la manera práctica de hacerlo, a través de la meditación, ¿sí? Entonces venimos dando ¿qué? Muchísimas técnicas, métodos, sistemas. Ya hemos entregado bastantes claves, hemos entregado incluso que hasta secretos propios de la meditación, ¿sí? En todas estas clases que hemos venido dando, pero de nada van a servir tampoco si ustedes no los ponen en ¿qué? En práctica. Todos esos ejercicios hay que ponerlos en práctica. Cada ejercicio hay que llevarlo ¿qué? A la maestría, volverse uno maestro de cada uno de esos ejercicios. Entonces, si hoy hago un ejercicio, mañana no lo hago, ¿sí? A los otros días ya hasta se me olvidó el ejercicio. Entonces, para que no se nos olvide los ejercicios, la única forma de hacerlo es a través de ¿qué? De la práctica, volvernos prácticos, ¿sí? Ese es el verdadero salto cuántico del que hablan hoy en día, ¿sí? Que realmente están muy lejos de la verdad sobre el salto cuántico. Entonces, hasta que no seamos nosotros realmente prácticos y honestos e íntegros con nosotros mismos, no vamos a estar ni preparados ni calificados para dar un salto cuántico externo de una dimensión a otra, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos aquí bien, hacer bien la tarea acá en esta escuela, ¿sí? Que realmente es una escuela de ¿qué? De aprendizaje. Si no logramos hacer la tarea como humanidad, no de manera egoísta, de manera individual, ¿sí? Voy a alcanzar yo el samadhi, únicamente yo. Y yo soy el único que voy a entrar a hacer ese salto cuántico. Eso es una forma precisamente de la nueva era, ¿sí? Que te enseñan de una manera equivocada lo que es el enfoque espiritual, ¿sí? Una manera precisamente de elevarnos, de ascender, es de manera que colectiva, ayudándonos los unos a los otros, ¿ya? Esa es realmente la forma, esa realmente es ¿qué? La manera, el método práctico para poderlo hacer.
Entonces ese salto cuántico hay que hacerlo primero adentro, en nuestro interior, ¿sí? Hacer un reinicio, ¿sí? Hacer un cambio, una transformación, hacer un proceso de transmutación, de alquimia sagrada en nuestro interior, ¿sí? Y luego que eso se vaya viendo reflejado en el cuerpo físico, ¿sí? En el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. De esa manera ahí sí vamos a poder ¿qué? Ir escalonando, ir ascendiendo, pero no de manera individual, de manera egoísta, ¿sí? Los egoístas no tienen ninguna posibilidad de progreso, de progresar, ¿sí? Entonces, no, esto es con muchísimo altruismo, con muchísimo amor incondicional, ¿sí? Entonces, tengo secretos para elevarme espiritualmente y no los comparto. Entonces, eso es una manera de ¿qué? Del servicio al sí mismo, al mí mismo, servicio al ego. Y eso es lo que están promulgando hoy en día muchísimas enseñanzas y doctrinas de ángeles, de Reiki, de meditación, de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo muy importante en ese sentido? Poder reconocer lo que es realmente genuino y verdadero en el conocimiento. Entonces, importante dentro de eso mismo es nuestra conexión con nosotros, ¿sí? Con nuestro ser, con nuestra naturaleza, con nuestro corazón. Bueno, entonces todo esto es muy importante hacer conciencia, porque es que hoy en día la gente habla de muchísimas cosas, ¿sí? Estamos siendo bombardeados con muchísima información. Entonces allí nos hablan de astrología, allí nos hablan de ángeles, allí nos hablan de Reiki, allí nos hablan de meditación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con toda esta información? ¿Qué hago con toda esta desinformación? Lo mejor, lo más natural, ¿sí? Y lo que podríamos hacer con conciencia es poder, ¿qué? Hacerle proceso de digestión a todo esto. Entonces la forma de poderlo hacer, igual, de nuevo, una vez más, meditación. Entonces cuando hacemos meditación nos vaciamos, ¿sí? Comenzamos a practicar el vacío absolutamente de todo, de mis ideas, de mis conceptos, de mis preconceptos, de todo lo que es información, aún más de todo lo que es desinformación. Nos vaciamos absolutamente de todo, ¿sí? Al igual de que de las apetencias, de los humores, de las emociones negativas, ¿sí? De todo lo que nos hace y nos torna a nosotros, ¿qué? Totalmente pesados. Entonces nos vamos liberando de toda nuestra pesadez, de todas las congestiones, de todos los obstáculos, de todos los inconvenientes propios que muchas veces se ven reflejados en la propia vida, ¿sí? Las luchas, los superesfuerzos que hacemos muchas veces infructuosos para salir adelante en la vida, se debe precisamente también ¿a qué? A la falta de conectar, de hacer sinasis con el ser, con lo que es el yo soy. Entonces, todo esto hace parte del trabajo que hay que hacer a nivel de conciencia. Entonces es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, amor, entrega. Hoy en día personas hacen estudios, hacen 2, 3, 4 años, hacen 5 años de estudios de ángeles, de meditación, de Reiki, todos estos temas, y ya creen que se lo saben todo. Creen que ya son ascendidas, ascendidos, ya se creen maestros, ya se creen por encima del otro, ya miran al otro por encima del hombro, ¿sí? Entonces se va creando en estas personas algo que es funesto y supremamente peligroso en los estudios espirituales, y se llama como orgullo espiritual. Es de lo más peligroso, de lo más dañino del cual puede sufrir ¿quién? Un estudiante que ya se crea clarividente, que cree que ya se conecta con los ángeles, que ya tiene muchísimo conocimiento, tiene ya muchos cartones pegados ahí en la pared de los estudios que ha hecho. Entonces lleva 3, 4, 5 años y ya está trascendido. Entonces es un grave error, delicado, ¿sí? Y ya se cree con autoridad,
para enseñar y para instruir a otros, ¿sí? A sabiendas de que la verdadera autoridad es totalmente ¿qué? Espiritual. La autoridad la dan los maestros y se la dan a los individuos de manera consciente. ¿Sí? No es que yo creo, o es que yo lo pensé, o es que me lo soñé, o es que lo vi en visiones, ¿ya? No, es un grado espiritual que te dan a ti de parte de los propios maestros ascendidos y te dan a ti la autoridad para poder entonces instruir, enseñar, explicar, aclarar a otros. Y muchos hoy en día se creen con tener esa autoridad. Claro, ¿quién les da esa autoridad? Su mente, su ego, la cantidad de fantasías que hay en su mente, creando un super yo espiritual, ¿sí? Que porque ya tiene mucha información, que porque tiene mucho conocimiento, que porque tiene muchos cursos, que porque lleva 3, que porque lleva 5 años. A sabiendas que el verdadero camino es que es un camino de sencillez, se recorre un camino de humildad, un camino de vacuidad, ¿sí? ¿Qué es la vacuidad? El vacío espiritual. Así como el ego crea un vacío de depresión o de ansiedad o de gran tristeza o de amargura, ¿sí? De igual manera, el espíritu crea un vacío en ausencia de pensamientos, apetencias y emociones, totalmente, ¿sí? Que algo que se va a ver reflejado en el día a día, en todo, en tu diario vivir, ¿sí? Entonces, yo les explico mucho a mis estudiantes de que se cuiden bastante de eso que es la vanidad, de eso que es el orgullo espiritual, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, ¿ya? Entonces, el llamado lo hacen los maestros, ¿sí? Entonces, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Hasta entonces, esa persona estará sometida al vaivén, ¿sí? Como una veleta en el océano, empujada por cualquier viento. Entonces, viene un viento y se deja empujar como una veleta. ¿A qué viento me refiero? A tantas doctrinas, a tantas filosofías, conceptos, preconceptos, a tanta información, a tanta desinformación que abunda hoy en día como la mala hierba, ¿sí? Alejando ¿qué? La autenticidad, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento. Entonces estudian allí cábala, allí estudian numerología, allí estudian esto, estudian lo otro, pensando que irse en contra del tiempo y reunir la mayor parte de conocimiento, eso los va a ayudar a entender muchas cosas y a iluminarse. No, ¿sí? Lo que verdaderamente nos va a iluminar a cada uno de nosotros es esto, sentarnos, ¿sí? Hacer un pare, hacer un alto, hacer una respiración consciente, reflexionar profundamente sobre nuestro ser, sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de sentir, sobre nuestra forma de expresarnos, ¿sí? Eso es lo que realmente nos va a dar a nosotros la luz, ¿sí? Entonces, todo esto hace parte del proceso de conciencia. Hoy en día es difícil realmente, en el sentido de dar una instrucción limpia, pura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas están fascinadas, ¿sí? Caen en el sueño de la fascinación, se dejan fascinar por aquel maestro, por aquella maestra, por aquella enseñanza, por aquel conocimiento, ¿ya? Entonces caen dentro de la fascinación. ¿Cómo dicen los maestros cuando un estudiante o una persona que aspira a ser estudiante dentro de la gran hermandad blanca de luz? Dice que ese sujeto está ¿qué? Engolosinado. Satanás lo tiene engolosinado. Así dicen los maestros de la gran hermandad blanca de luz, ¿sí? Entonces comen una golosina allí, otra golosina allí, esta otra golosina, ¿sí? Entonces ya incluso se vuelven hasta catadores de golosinas en cuanto a la información y el conocimiento. Entonces esa no es la ruta, esa no te va a llevar realmente a la dirección. Si quieres prepararte realmente de manera auténtica, genuina, en un verdadero conocimiento y una verdadera sabiduría, entonces hay que ir ¿qué? A las raíces
¿ya? Estudiar los textos sagrados. Entonces estudian ángeles, reiki, meditación, pero las Sagradas Escrituras no las tocan, no leen la Biblia, no leen el Corán, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, todos estos libros sagrados, el Zohar, ¿sí? Que son libros realmente de auténtico conocimiento, de verdadero saber. Más bien cogen un libro de estos modernos, reiki angelical, cristales, pirámides, en fin, extraterrestres. Entonces cogen más bien un libro de estos modernos que lo consiguen en cualquier librería y ya tienen disque el gran saber y ya son iluminados y grandes maestros. No. Entonces, no es sino ver la historia de los antiguos profetas, de los antiguos naví, de los antiguos iluminados, cómo era la vida de ellos. Era una vida de simpleza, de sencillez, cero orgullo, cero prepotencia, cero vanidad, ¿sí? La austeridad era parte de sus propias vidas, unas vidas simples, no se ufanaban de su saber, de su conocimiento. Eran realmente ¿qué? Mujeres, hombres muy sencillos, ¿sí? Si tuviéramos aquí físicamente la oportunidad de ver a un Jesús, pensaríamos que no es un maestro, ¿ya? ¿Por qué? Por su sencillez enorme que tiene el Maestro Jesús, al igual que el Maestro Saint Germain. He tenido la gran, enorme oportunidad de hablar con el Maestro Saint Germain, de tú a tú, ¿sí? Y de lo que menos le habla a uno el Maestro Saint Germain es de espiritualidad. Le habla de cosas muy humanas, muy normales, ¿sí? Entonces, es una cantidad de ideas, de conceptos que tenemos errados. ¿Con qué? Con el conocimiento. Entonces hoy en día, por ejemplo, se enseña Cábala, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de Cábala estamos estudiando? ¿Por qué? Porque hay una Cábala que es anticristiana, que va en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, claro, nos dejamos engolosinar del gran conocimiento de la Cábala y lo que nos hace es llevarnos a negar a Cristo, así como lo hizo Pedro 3 veces, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con muchos conocimientos. Yo llevo toda una vida estudiando Cábala, pero mi Cábala con fe, con mi Cábala en Cristo, ¿sí? En los ángeles, en los antiguos maestros cabalistas. Bueno, nos dice Egana Magali, bueno, ella es muy pendiente de nuestra página. Te saludamos de una manera muy cordial y de manera muy especial. Dice, hola amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo no muy bien, no sé. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Me siento sin ánimo de nada. Alguien está robando la paz en mi alma y me siento apática a todo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, miren, no eres la única, ¿sí? Que está pasando por una situación similar. Realmente el mundo hoy en día como está realmente ¿qué? Enfermo. La peor enfermedad que se está llevando a cabo es la enfermedad mental, la enfermedad emocional, ¿sí? Sentirnos vacíos, sentirnos sin esperanzas, claro. Estamos viendo un mundo caótico, nuestras vidas se están volviendo complejas, el tratar de salir adelante toca realizar muchísimos esfuerzos para poderlo hacer, poderlo lograr, ¿ya? Hay luchas de poderes, luchas de energías, entonces son muchísimas cosas que están sucediendo en el mundo, los agravios tan fuertes, ¿sí? Hijos que le quitan la vida a sus propios padres o se olvidan de ellos, o igualmente padres haciendo cosas totalmente inhumanas con sus hijos. Ustedes saben muy bien de qué estoy hablando, ¿sí? Guerras por allí, pandemias por este otro lado, dificultad económica a nivel mundial, en fin, cantidad de cosas. ¿Ya? Entonces el número de suicidios ha aumentado enormemente, el número de violencia ha aumentado, la efluvia, la energía pesada hostil que rodea al planeta está en aumento.
que tiene en gran alarma a los ángeles y a los maestros. Entonces, claro, todo eso va a repercutir en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hombre, hay que comenzar entonces a hacer un trabajo de conciencia, ¿sí? Tus propios pensamientos no te van a dar la sanación, ¿sí? O la información que hay allí o la información que hay allá tampoco te la va a dar, ¿sí? O aquel médico te va a dar la solución, o aquel psicólogo o aquel terapeuta, ¿sí? Todos podrán poner un granito de arena, ayudarte o coayudar en algo, pero la verdadera sanación de la raíz y de la causa la debemos de hacer nosotros mismos. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra vida, ser responsables de nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Entonces es muy importante tomar autorresponsabilidad. Es primordial, urgente, necesario hacer todo eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una de las formas prácticas, sencillas, rápidas, es la meditación. Sentarse, cerrar los ojos, reflexionar profundamente sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, sobre nuestro ser, la razón del ser, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la verdadera razón de nuestra naturaleza, de nuestra vida, de nuestra existencia, de estar acá, ¿sí? En función de vivir el día a día o en función únicamente de trabajar, de laboral, ¿sí? O de cumplirle a los demás únicamente, ¿ya? No, hay que hacer el pare, el alto, ¿sí? Recobrar la paz interior. Así se esté desmoronando el mundo alrededor de nosotros, nosotros debemos permanecer en esa tranquilidad, en esa pasividad, en esa paz interior. Si logramos de manera individual, cada uno de nosotros, un grado más de paz, eso se va a ver reflejado a nivel de consciente, ¿sí? Entonces, eso se conoce también entonces como el 101 mono, ¿sí? No sé si conocen la teoría, ¿ya? En la que un hábito de un grupo de monos asisten aislados en una isla y crean un nuevo hábito, una nueva costumbre en una isla remota. Esos monos van a aprender ese nuevo hábito, ¿sí? Entonces, de eso se trata. De que creemos nuevos hábitos, creemos nuevas costumbres en nuestra vida, un nuevo pensamiento, un nuevo sentir en nuestra vida, ¿ya? Eso se hace con un acto de conciencia, ¿ya? Es la propia conciencia, no la cantidad de ideas y de información que tienes ahí en tu mente, que en realidad en el nivel práctico no te van a servir para nada. He visto muchos estudiantes con muchísimo conocimiento, se sientan a meditar, no pueden meditar, no son capaces de meditar, ¿sí? Entonces, saben mucho aquí de ángeles, de cábala, de numerología, de astrología, de cantidad de cosas, pero se sientan y toda esa información se convierte entonces ¿en qué? En un peso enorme para realmente experimentar una auténtica meditación. Les hacen una pregunta práctica, no saben responderla. Pregúntenle sobre cualquier tema de información, lo responden, ¿sí? A las mil maravillas. Pero si tú le haces una pregunta práctica, no va a poder responderlo, porque no hay practicidad, no hay práctica en su vida. Entonces, una forma precisamente de autosanarnos es haciendo conciencia, ¿sí? De tomarnos el tiempo con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, nos siguen saludando. Difícil saludarlos a todos de manera individual, ¿sí? De antemano, pues también muchísimas gracias por toda esa cantidad de saludos que tenemos. Bueno, desde ya les digo que dentro de 8 días es Sábado Santo, entonces no vamos a tener nuestro en vivo, sino que ya nos veríamos dentro de 15 días, Dios mediante. ¿Por qué? Porque jueves, viernes, Sábado Santo, aquí en la escuela y en mi vida propia desde hace muchísimos años, hacemos un trabajo de ¿qué? De silencio, de ayuno, de meditación, de oración, ¿sí? Entonces esos días para nosotros son completamente ¿qué? Sagrados, muy, muy sagrados.
Entonces nos alejamos mucho de la parte de redes sociales, de todo esto, y nos dedicamos a esos días, a la meditación, al silencio, a la oración, al ayuno, a la práctica, al ejercicio, a la devoción, a la consagración. Sí, eso es lo que hacemos en esos días. Entonces ya saben, dentro de 8 días no nos vemos, ya nos disculpan, y ya nos estaríamos viendo Dios mediante dentro de 15 días. Igual, mañana que tenemos Fitness Coaching Espiritual, tenemos nuestros ejercicios y ya nos veríamos igual dentro de 15 días Dios mediante. Bueno, al final si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Vamos entonces hoy a hacer una práctica, ¿sí? Para Edna, que nos preguntó ahorita de cómo se está, nos participó de cómo se viene sintiendo, ¿sí? Eres muy amable por hacerlo y hacerlo de esta manera pública, ¿sí? Se requiere bastante valentía, es el orgullo que muchas veces no le permite a la persona salir adelante. Se siente mal, tiene un problema, tiene una dificultad, no lo dice, no lo comparte. Entonces adivinar es muy difícil, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, nos dice aquí Pat PC 0411, saludos desde Panamá. Bueno, a todos muchísimas gracias. Sé que nos ven desde muchísimas partes, desde muchísimos lugares. Dios los bendiga por estar, por participar, por ser parte de esta familia de arcángeles. Bueno, nos dice por acá Duque 5923, por favor orar por la paz. Importante, no solamente es orar por la paz, es practicar la paz. Una forma de practicar la paz es también que la meditación, el silencio, la reflexión profunda, ¿sí? Encontrar la paz primero dentro de nosotros, ¿sí? Si encontramos esa paz dentro de nosotros, vamos a poder conectarnos más fácil con lo espiritual. Entonces, esa conexión nos va a permitir entonces que mayor comunicación con lo espiritual. Es decir, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, hablar con la divinidad, hablar con los ángeles. Eso es oración. Entonces no es solamente pedir y pedir y pedir y pedir. No, es conexión, es comunicación, ¿sí? Yo hablo a la divinidad y espero que la divinidad me responda. Entonces tengo que abrir mis oídos espirituales para escuchar esas respuestas. Entonces eso es verdaderamente oración. ¿Cómo se hace la oración? En silencio, en calma, estando yo en paz, ¿sí? No estando agitado, estando realmente en paz, puedo lograr realmente esa verdadera conexión con lo espiritual. Entonces de esa manera ahí sí vamos a poder ser fácilmente escuchados y escuchar directamente el mensaje de la divinidad con respecto a eso y con respecto a todo, sea la paz, sea la armonía, la tranquilidad, el amor, el éxito, el progreso, la salud, ¿sí? Entonces esa es la forma, esa es la manera. Así como el método que nos enseñó Jesús, la forma, el método para hacer oración fue ¿cuál? El Padre Nuestro, ¿sí? Él también nos invitó, en Jesús, con sus ayunos en el desierto, cuando él subía al monte a buscar ¿qué? El silencio, la tranquilidad, la paz, el momento de estar ¿qué? En armonía con Dios, con la naturaleza, con uno mismo. Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la tarea individual, consciente de cada uno de nosotros? Encontrar primero la paz dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, si le exigimos a los países que no entren en guerra y estamos en conflicto nosotros internos, ¿sí? Y si en nuestras casas, en nuestros hogares, estamos tirando platos y puertas y diciendo malas palabrotas, entonces, ¿cómo vamos a esperar paz en el mundo exterior, ¿sí? Si en nuestro propio interior no la hay, o en nuestra casa o en nuestro trabajo no existe esa paz. Entonces empecemos por ahí, hagamos esa tarea en silencio, de manera individual, ya hagamos esa tarea consciente, de manera juntos, ¿sí? Realmente vamos a ver cambios en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Entonces hay que comenzar por ahí. Bueno, vamos entonces a entrar a nuestra clase. Hoy vamos a hacer un ejercicio, un solo ejercicio realmente. Es muy sencillo y a la vez es muy práctico
a la vez es muy poderoso y ha sido uno de los grandes secretos de la meditación. Aquí va otro secreto que hemos venido compartiendo en la meditación. Es una técnica, es un uso, es un método, ¿sí? Entonces, desde ya vayan por favor acomodándose, ¿sí? Recuerden tener la columna derecha, derechita. No puede haber tensión en esta parte, ni cuello, trapecios, ni hombros, deben estar sueltos, relajados, flojos, ¿sí? Podemos entonces colocar nuestras manos en esta forma, con las palmas de las manos en actitud de recibir, o hacemos el mudra que enseñamos hace 8 días, ¿ya? Que fue precisamente uno de los mudras con el cual alcanzó Buda la iluminación, que consiste en que la mano izquierda se convierte en vasija, en recipiente, colocamos nuestra mano ahí en el regazo, ¿sí? En la pierna, en esa forma, y la otra mano toca la rodilla, pero en esta forma, tocando la rodilla en esta forma, apuntando los dedos hacia la tierra, ¿sí? Esa fue la forma, la manera que hacía Buda para conectar con la tierra, con la madre tierra. Precisamente esa posición se le llama el testigo de la tierra, ¿sí? Es una de las formas en que se expresa precisamente esa sana, ¿ya? Entonces con esta se recibe, ¿sí? Todo lo bueno, pero también se recibe lo malo, es decir, la negatividad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, toda esa negatividad que tenemos, enfermedades, malas energías, todo se carga ahí, ¿ya? Al tener la otra mano en esta posición, sale la energía precisamente por la mano, ya sea de manera consciente o subconsciente, y va a la tierra. La tierra tiene gran capacidad ¿de qué? De transmutar las energías. Entonces no nos debemos de preocupar con todo ese tipo de energías, nos descargamos de todas esas energías y la madre tierra, ¿sí? Como una auténtica verdadera madre se va a encargar de que de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de nuestra falta de paz, ¿sí? De todo esto se va a encargar entonces que la madre tierra, ella lo recicla, tiene la capacidad de transmutarlo, ¿ya? Entonces para eso precisamente está la madre tierra, ¿ya? Entonces conviene entonces tenerlos, que estemos descalzos, no cruzarnos, ¿sí? No estamos haciendo ningún ejercicio de yoga, entonces no nos cruzamos, los pies deben estar plantados, ¿sí? Si puedes hacer esto en tierra, muchísimo mejor, ¿sí? En medio de la madre naturaleza, ahí en el jardín de tu casa, ¿sí? En el patio de tu casa, queda todavía muchísimo mejor hacer estas meditaciones. Y si no, cuando tengas la oportunidad de poderlo hacer en medio de la naturaleza, lo haces allí, ¿sí? De la mano izquierda en esta forma, la mano derecha tocando la rodilla, las rodillas. También hay centros energéticos, llamados también chakras en las rodillas, que permiten conexión con lo espiritual. Por eso es tan importante y tan interesante también, cuando se hace oración, doblar rodillas, ¿sí? Hacer oración arrodillados. Eso da muchísima, ¿qué? Capacidad de conexión y muchísima humildad. Algo que está muy escaso en estos tiempos. Porque hoy en día lo que abunda es que vanidad, prepotencia, orgullo, vanidad de vanidades. Lo que dijo el salmista, hoy en día es el pico de la vanidad. Entonces necesitamos todos necesitamos bajarnos, ¿sí? Si nos bajamos en ese orgullo, esa prepotencia intelectual de tener muchísimos conocimientos y de saber mucho, eso nos va a ayudar muchísimo también. Entonces bajarnos, ser más sencillos, más parcos, más humildes, ¿sí? Y van a ver, ¿sí? Que va a haber más posibilidad de conexión con lo espiritual. Los ángeles son seres extremadamente sencillos, son seres muy sencillos, muy silenciosos, ¿sí? Muy cautos, muy tranquilos. Cuando hay un ángel cerca de nosotros, ante su presencia encontramos un ser con estas características: silencioso, ¿sí? Humilde, sencillo. Vaya a ver el saber de un ángel, ¿sí? Vaya
vaya a mirar la sabiduría de un ángel, ¿sí? Y él no se llena de vanidad con todo el saber que tiene. Mire los poderes que tiene un ángel, ¿sí? Son enormes, grandes, ¿sí? Pueden hacer cantidad de cosas los ángeles. ¿Y son vanidosos? No, para nada. Son seres muy sencillos, tranquilos, ¿ya? Entonces son ellos los que nos enseñan. Entonces, como hoy en día personas que enseñan a ángeles y parecen pavos reales, ¿sí? Se pavonean de para allí y para allá, dando explicaciones sobre los ángeles, y lo que buscan es ser vistas, ¿sí? Ser vistos únicamente. Entonces, claro, cargados de vanidad, vanidad de vanidades, ¿ya? Entonces, ¿qué ángeles van a tener esas personas? No los tienen, con toda seguridad, ¿sí? Entonces, es eso. Muy importante, lo que vamos a hacer a partir de este momento, practicarlo, llevarlo a la práctica, ¿sí? Es un ejercicio que lo hacía Buda y lo hacían muchísimos maestros, ¿ya? Y es muy sencillo, supremamente sencillo, y van a ver lo gran beneficioso que es para el estrés, la ansiedad, la depresión, el cansancio, la fatiga, las preocupaciones, las cargas emocionales pesadas, los pensamientos nocivos, ¿sí? Para todo sirve, absolutamente para todo. Realmente es muy genial. Lo más interesante, ¿sí? O el secreto de los secretos, de dónde surgió este ejercicio que a continuación les voy a compartir, ¿sí? Entonces, ¿quién se lo inventó? Por decir algo, ¿sí? ¿Quién fue el primero en hacer el ejercicio? ¿Ya? Entonces es eso. Entonces, ahí en esa posición que se encuentren cada uno de ustedes, ponemos nuestras manos en esa forma, o la otra forma es simplemente poner las manos en actitud de recibir, ¿sí? Hacemos nuestra asana. Asana significa ¿qué? Posición cómoda. Entonces debemos estar cómodos, ¿sí? No cruzar los pies. La punta de la lengua toca el cielo del paladar, ¿sí? La punta de la lengua toca el cielo del paladar. Es una forma de cerrar nuestro circuito energético, ¿sí? Conservación de la energía es muy importante en el campo espiritual. Conservar la energía, ¿sí? No despilfarrarla, no derrocharla. Entonces lo que hacemos es estar en esa forma, en esa posición, respiración suave, tranquila, ¿ya? Vamos a hacer unas 3 respiraciones de pranayama fuerte, ¿sí? Tomas el aire, lo llevas al tándem, 3 dedos debajo del ombligo, presionas y exhalas. Recuerda que cuando exhales, lo hemos enseñado en Finish Coaching Spiritual, no inflar los cachetes, ¿sí? Sino para que todas las toxinas salgan, toda la energía negativa salga de esa forma, ¿sí? 3 respiraciones, tándem, una vez más, presionamos ahí en el tándem, una vez más, tándem, muy bien. Ahora a continuación lo que hacemos entonces es poner estos 2 dedos, dedo corazón y el índice acá en el entrecejo, ¿sí? Y con los dedos anular y pulgar vamos a hacer una respiración también corta de pranayama con las fosas nasales para activar lo que se llaman los canales de Ida y Pingala, ¿sí? Durante el día muchas veces respiramos más por una fosa nasal que por otra, ¿ya? Entonces nos cargamos más de átomos solares o de átomos lunares. Eso también modifica mucho ¿qué? La calidad de pensamientos y la calidad de las emociones. Entonces es muy importante que este ejercicio lo pueden hacer en cualquier momento del día. ¿Con qué propósito? De activar los canales energéticos de Ida y Pingala que se encuentran en nuestra anatomía oculta. Eso nos va a permitir que liberar, desbloquear cualquier asunto o situación propia de nosotros a nivel mental, emocional, y todo esto
va a ser muy positivo cuando se logre exteriorizar. Entonces lo que hacemos es colocar estos dos dedos y tapamos esta fosa nasal y esta. Entonces vamos a respirar con una, luego la tapamos y exhalamos por la otra, ¿sí? Luego respiramos por esa, tapamos y exhalamos. Ahí inhalamos de nuevo por la misma fosa nasal. Vamos a hacerlo 3 vecesitas. La idea es que aprendan a hacerlo y ya lo hagan muchísimas veces. Una vez más. Entonces, si en algún momento te asalta el miedo, el temor, el nerviosismo, ¿sí? O se te baja la energía, o te sientes cansada, cansado, haz este ejercicio un ratico. Vas a ver cómo cambia totalmente tu energía, ¿sí? Ostensiblemente. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio, vamos a hacerlo un momentico, un ratico, y para que aprendan a hacerlo y lo lleven a la práctica, ¿sí? Y ya Dios mediante, dentro de 15 días que nos volvemos a ver, entonces les voy a preguntar a ver cómo les termino de ir con este ejercicio. Entonces, columna cerebroespinal derecha, derechita, cuello, hombros suelto, relajado, no puede haber ninguna tensión allí, ¿sí? Entonces lo que hacemos es hacer una respiración ya normal. Y aquí va el ejercicio, ya no es cerrando totalmente los ojos. Lo que vamos a hacer es ver la punta de la nariz, ¿sí? Lo que llamamos vulgarmente viscos, ¿ya? Entonces vamos a ver la punta de la nariz. Entonces, en esta posición, llevamos la periferia de la visión a la punta de la nariz, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Muchísimas cosas con este ejercicio tan sencillo. Miren que muchas veces, siendo niños, jugábamos a eso, ¿sí? Lo hacíamos de manera natural, espontánea, como un juego, ¿ya? Pues cuando nos sentemos acá, hazlo de esa forma, hazlo de esa manera, como si estuvieras jugando. La idea es que lo disfrutes. La meditación no es estar ahí seriotes, estar totalmente serios haciendo la meditación. Por eso es que a Buda se le dibuja una sonrisa, porque él está plácido, está feliz, está tranquilo, está en paz. Entonces por eso sonríe, ¿ya? Entonces haces aquí el ejercicio de mirar la punta de la nariz, pero al mismo tiempo sonríes, ¿sí? Haces la sonrisa. Otra forma alternativa es coger un granito de arroz, para que lo hagas. Coges un granito de arroz, ¿sí? Le aplicas un poquito de saliva, lo pones acá, en la punta de la nariz, y miras el granito de arroz, ¿sí? Si puedes colocarlo vertical, muchísimo mejor, y miras el granito de arroz. ¿Qué va a suceder? Que tu visión periférica va a mejorar en el sentido de perspectiva, ¿sí? Va a mejorar ostensiblemente tu capacidad de visión, ¿sí? Pero también entonces se le va a dar la gran posibilidad que
activar el tercer ojo, ¿sí? Entonces el tercer ojo todo el tiempo está alineado con la punta de la nariz, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces hemos sido conscientes de la punta de la nariz? Tócate. Ahí la tienes. Toda la vida has tenido la punta de la nariz. ¿Cuántas veces has sido totalmente consciente de esta partecita de tu cuerpo? ¿Sí? Entonces, queda totalmente alineado, ¿sí? El entrecejo, el tercer ojo, está siempre totalmente alineado a la punta de la nariz. Por eso muchas personas no ven más allá de sus propias narices. Se dice de manera que cultural, y es cierto, ¿sí? Entonces, frente a una situación de la vida, no saben qué hacer, cómo hacer. Entonces, no han tenido esa capacidad de ver más allá de sus propias narices. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer ese trabajo de conciencia, de ver conscientemente la punta de la nariz, ¿sí? Entonces, es una meditación muy tranquila, muy sencilla, muy natural, que nos permite entonces la alineación del entrecejo, la activación y la apertura del tercer ojo, ¿sí? Entonces va a permitir entrar, ¿qué? Entrar más luz al tercer ojo. Entonces muchas personas anhelan ser clarividentes, pero no hacen ejercicios para despertar la clarividencia. Este es un ejercicio, pero al mismo tiempo también es que una gran meditación. Buda hacía mucho ese ejercicio. Imagínense ustedes a Buda cuando las personas se acercaban a él y lo veían haciendo viscos, ¿sí? Entonces, y él sonriendo. ¿Qué efecto causaba esto en los demás? Los demás se sonreían, se reían, ¿sí? Les causaba gracia, les causaba felicidad, agrado a ver un sujeto haciendo esto, ¿sí? Porque él meditaba en medio de la naturaleza, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que cause en nosotros un agrado, una felicidad, un estímulo precisamente a eso que se llama paz interior, felicidad, y parte de eso, de poder alcanzar un estado de armonía con toda nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando estaba Buda en meditación, sucedía esto, ¿sí? Precisamente, muchos animalitos se le acercaban a él, aves, ardillas, en fin, toda clase de animalitos se le acercaban a él porque él tenía precisamente que esa buena energía, ¿ya? Entonces lo mismo va a suceder cuando tú hagas meditación. A ti va a comenzar a venirte cosas muy buenas, vas a comenzar a atraer cosas muy buenas a tu vida, porque estás creando un centro de gravedad muy importante, muy especial. Es un centro de gravedad consciente, ¿sí? Entonces tú te vas a convertir en ese centro de gravedad. Entonces cuando hacemos esta forma, este método, es más fácil de conectarnos a algo que se llama lo que es la sinforma, ¿sí? Entonces la sinforma se va a presentar en nosotros. Todo tiene forma, ¿sí? Todo tiene peso, medida, volumen, ¿ya? Pero aparece lo que se llama la sinforma. La sinforma es lo que llamaríamos el vacío, o lo puedes llamar la verdad, o lo puedes llamar la luz, o lo puedes llamar incluso Dios, ¿sí? Entonces la sinforma es la causa de todas las formas. Entonces cuando estamos conectados aquí con la punta de la nariz, la sinforma se manifiesta en nuestra propia conciencia. Entonces nos va a dar muchísima capacidad de ¿qué? De perspectiva, de visualización, de conexión, de activación del tercer ojo. Entonces así, tan simple ese ejercicio y las maravillas que trae. Entonces siéntate ahí en esa posición, haz tu respiración tranquila y comienza entonces a mirar la punta de tu nariz. ¿Qué haces mientras ya no me estés mirando, por favor? ¿Sí? Ya comienza a hacer el ejercicio y te voy dando las indicaciones, ¿ya? Entonces mira tu nariz, la punta de la nariz, pero observa al mismo tiempo tu asana, tu posición, ¿sí? Que tengas la columna
cerebroespinal derecha, derechita, los hombros relajados, que no tengas ninguna tensión. Acuérdate muy bien de tu respiración. Tú respira de manera muy suave, muy tranquila y de manera muy consciente. Si de pronto te causa un poco de molestia, claro, por no estar acostumbrada, entonces cierra los ojos un momentico, descansas y vuelves y abres los ojos y ves la punta de la nariz. ¿Qué puede llegar a suceder? Muchísimas cosas. Dentro de lo que se llaman experiencias místicas, hay una muy particular, muy especial, es que te vas a ver a ti misma, a ti mismo, parado en la punta de la nariz. Eso como experiencia metafísica o experiencia mística. ¿Sí? Eso suele suceder, le llega a suceder a algunas personas, ¿ya? Eso, ¿por qué se sabe? Por la práctica, ¿sí? No por la información, sino por la práctica se llega a saber eso. Entonces ahí les doy una y suceden más cosas, pero no se las voy a decir todas, de modo que dentro de 15 días, Dios mediante, me cuenten sus experiencias, ¿sí? Entonces permanece ahí, tranquila, tranquilo. Mirando tu punta de la nariz y al mismo tiempo que se dibuje una sonrisa en tu rostro, ¿sí? Te sonríe, ¿ya? Disfrútalo, debes de disfrutarlo, ¿sí? Cuando eras niña, cuando eras niño, lo hacías y lo gozabas, lo disfrutabas, era placentero para ti. De nuevo, ahí estamos activando esa niña interior, ese niño interior. Hasta que no seamos como niños, no vamos a poder entrar al reino de los cielos, al reino de los ángeles, ¿sí? Entonces, hace ahí el ejercicio, respira de manera suave, tranquila, calmada, mirando la punta de tu nariz, sonríe, permanece ahí tranquila, tranquilo, ¿sí? Que todo tu pensamiento esté en la punta de la nariz, ver, alcanzar a ver la punta de la nariz, ¿sí? La debes de ver. Va a llegar un momento en el tiempo que va a ser claro ver la punta de la nariz. Al principio la imagen se desvirtúa, ¿sí? Pero con el tiempo vas a ver la nariz muy completa por primera vez. Estamos dejando pasar ahí, que pase ahí el distractor, el avión, ¿sí? Entonces, por primera vez haciendo este ejercicio vas a lograr ver verdaderamente tu nariz. ¿Cómo es verdaderamente tu nariz? ¿Sí? La nariz que vemos en el espejo realmente no la refleja en su autenticidad. La tienes que ver con tus propios ojos. Y de esa misma forma, de esa manera, permaneces ahí, en calma. Un ejercicio que lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier espacio, ¿sí? Entonces, la idea es que disfrutarlo. Bueno, como sé que el ejercicio puede causar cierto cansancio, entonces vamos a dejarlo hasta ahí únicamente. Entonces, la idea es que quedara explicado y entendido, ¿sí? Si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al ejercicio, bueno, con muchísimo gusto. Entonces la idea es que lo practiquen, ¿ya? Porque sería de pronto un poquito complicado hacerlo aquí durante muchísimo tiempo por la falta de práctica. Entonces tenemos que volvernos prácticos, ¿sí? Y ya dentro de unos 20 días o mes lo volvemos a hacer todos juntos, permanecer en esa forma. Entonces vamos a estar ¿qué? Más prácticos, ¿sí? Entonces miren, esta es una forma sencilla de corchar, como se dice culturalmente, a los teóricos de lo espiritual, porque esto es práctico, ¿sí? Entonces eso se ve en el reflejo de la practicidad.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, es con muchísimo gusto. ¿Cuál es la idea entonces de todo esto, de meditación evolutiva? Realmente crecer como personas, crecer a nivel espiritual. Nos dice Lucero Palomino, que es estudiante de nosotros, dice, produce mareo. Sí, pero al principio, ¿sí? Por eso dejé el ejercicio hasta ahí, ¿sí? Porque a muchos les puede causar molestia. Miren que cuando éramos niños, ¿qué molestia nos causaba? Ninguna, ¿sí? Siendo niños, siendo naturales, haciendo eso, ¿sí? No nos causaba ninguna molestia. Por ejemplo, los antiguos indígenas, nuestros ancestros, le enseñaban esto a los niños como ejercicio espiritual. ¿Para qué? Para despertar la clarividencia, para ver la naturaleza más clara en su realidad espiritual, en su realidad energética. Entonces hacían este ejercicio de hacer la periferia, ¿sí? Y lo que hace entonces es activar fuertemente el tercer ojo. Bueno, entonces dice Klaus Guzmán Carrasco, yo vi mi nariz. Bueno, si la vistes claramente, entonces tienes una enorme ventaja. La mayoría no lo logran hacer. Dice Carmen Díaz, 8881, produce mareo, ¿cierto? Sí, al principio, como les digo. Entonces no hay que hacerlo demasiado fuerte, sino más bien continuo. Lo hago un ratico ahora, más tarde hago otro ratico, luego hago otro ratico. La idea es no cansarse uno, sino al contrario, aprender a hacerlo y disfrutarlo al hacerlo. Esa es la idea, ¿sí? Silvia Fernández, ¿cuánto tiempo de meditación? Este es un ejercicio que nos lleva a la práctica de la meditación. Entonces tú lo haces un rato, ¿sí? Y ahí sí puedes tranquilamente cerrar los ojos y hacer tu meditación. O hacerlo a raticos para ir fortaleciendo el ejercicio como tal. Ir fortaleciendo la visión, la periferia, la activación del tercer ojo, ir habituándonos, irnos acostumbrando. Entonces la idea, si somos principiantes, la idea realmente no es hacerlo mucho rato, más bien corto tiempo, un poquito tiempo, pero continuo, es mejor. Miren, Lolita 1752, me dolió la cabeza, por eso, ¿sí? Por el esfuerzo. Entonces no nos podemos esforzar demasiado, ¿sí? Cuando hagas aquí el visco de la periferia de los ojos, se anula la dualidad en el cerebro, ¿sí? Y se activa el tercer ojo. Todo en el universo es dual, yin y yang, blanco y negro, sol y luna, día y noche, ¿sí? Sí y no, todo es dual. Entonces cuando nuestros ojos también entran dentro de la dualidad, entonces cuando se hace el ejercicio se anula esa dualidad. Entonces claro, si no estamos acostumbrados va a producir muchas cosas en nosotros, ¿sí? Molestias, incomodidades. Por eso hay que hacerlo muy cortico y más bien irlo haciendo continuo y irlo fortaleciendo. Bueno, entonces es eso. Nos queda entonces ¿qué? Como tarea. Les recuerdo, dentro de 8 días, Dios mediante, no vamos a tener clase porque vamos a estar en oración, en ayuno, en meditación, ¿sí? Mañana tenemos clase de Finish Coaching Spiritual a la misma hora, 6 a.m., hora Colombia, pero dentro de 8 días, domingo, tampoco vamos a tener nuestra clase de Finish Coaching Spiritual, ya dentro de 15 días, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como tarea, ¿sí? De todas maneras, ahí en el propio Instagram vamos a estarle compartiendo a ustedes y les vamos a extender la invitación para que se unan al ayuno, ¿sí? Siempre tenemos un gran ayuno, así como se hace grandes meditaciones a nivel mundial, nosotros también, aparte de la meditación, hacemos la invitación de hacer el gran ayuno, especialmente el Viernes Santo. Lo puedes hacer jueves, viernes, sábado santo, si estás en la capacidad de hacerlo 3 días, o lo haces 2 días, o lo haces un día, cualquiera de esos 3 días, pero especialmente el Viernes Santo. Antigua tradición, vieja tradición,
nosotros que seguimos a Cristo como nuestro maestro, entonces tenemos esa antigua tradición. Entonces vamos a estarles compartiendo sobre el ayuno para que todos de manera global lo podamos hacer. Nos dice María Destellos, bueno, estudiante de nosotros, que continuamente está aquí realizando cursos y talleres. Nos dice entonces, gracias maestro, excelente ejercicio. Dice César Andrés González, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo qué? Solo líquidos. Bueno, el ayuno. Bueno, no, es que cuando decimos ayuno es 0 líquidos y 0 alimento, ¿ya? Existe lo que es ayuno parcial, que es otra cosa muy diferente, y también lo que hoy llaman ayuno intermitente. Entonces, no es ayuno intermitente, no es del fitness, ¿sí? No es ese ayuno. Si la persona tiene problemas de salud, entonces sí puede y debe de hacer un ayuno parcial. Es decir, puede hacer un ayuno de agua o ayuno de frutas, ¿sí? Lo puede hacer de esa forma, de esa manera, si tiene realmente problemas de salud, ¿ya? Para que no se baje demasiado la glucosa y no se le baje demasiado los niveles de energía y de pronto se maree y le dé un yello, como se dice. Entonces evitar eso, ¿ya? Pero para todas las personas que están bien de salud, ¿sí? Se sienten en la condición. El ayuno es 0 agua, 0 alimentos, 0 celular, 0 redes sociales, ¿sí? 0 enojos, 0 malas palabrotas, ¿sí? La parte sexual, 0. Eso es en la vieja tradición de los Naví, era también importante, algo que se ha perdido, ¿sí? Hoy en día, los jueves santos, los viernes santos, ya se le perdió casi todo el respeto, ¿sí? Y es cuando más están llenos los moteles, ¿sí? No, esos días son de consagración, ¿sí? Y no estamos diciendo para nada de que el sexo sea malo, al contrario, el sexo es sagrado, totalmente sagrado. Entonces sí es conveniente esos días, jueves, viernes, sábado, ¿sí? Que es el proceso por el cual pasó nuestro Señor Jesús el Cristo, ¿sí? Para pasarlo también en abstinencia sexual, ¿sí? Eso lo hacían los antiguos naví, los antiguos profetas, y eso ayuda enormemente a la conexión. ¿Por qué? Porque la energía sexual, ¿sí? Que se ahorra ahí, precisamente la va a necesitar el entrecejo, el tercer ojo. Entonces el tercer ojo va a tomar parte de esa energía sexual para su activación. Ahí tienen otro secreto, ahí tienen otra gran clave. Secreto de secretos es ese, ¿sí? Entonces, fácilmente cualquier persona puede alcanzar un gran estado de samadhi, un jueves santo, un viernes santo, un sábado santo, ¿sí? Porque las energías del cosmos, ¿sí? Son muy especiales. En esos 3 días sí hay un verdadero portal, no los portales modernos de la nueva era, no, en esos 3 días sí hay un auténtico verdadero portal, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es una persona, sino que Cristo también es ¿qué? Una fuerza que lo mantiene y lo sostiene absolutamente todo. Entonces en esos 3 días, por tradición, el Cristo universal es crucificado y ese Cristo universal resucita. Entonces toda la naturaleza le rinde devoción a Cristo, ¿sí? Entonces no solamente somos nosotros por asuntos religiosos o místicos, sino porque la misma naturaleza le rinde devoción, entrega y adoración a Cristo, ¿sí? Como divinidad, como el sostén y manifestación de la vida misma. Entonces las puertas del cielo están totalmente abiertas, ¿sí? Ahí pueden tener maravillosas experiencias espirituales, pero si hacen entonces el trabajo de conectarse por medio de la oración, el ayuno, la meditación, el silencio, la práctica de guardar silencio,
de abstenerse de eso que más les gusta, ¿sí? Les gusta mucho pegarse del aparato. Ese día cero. Vamos a ver si son capaces, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea y esa es la invitación. Entonces, en el caso de haber un asunto de salud, entonces sí podemos hacer el ayuno parcial. Agua, únicamente agua, o frutas. No agua y frutas. ¿Por qué? Porque las frutas tienen mucha agua. Entonces, un ayuno de frutas es una sola fruta, una. No un salpicón, no un montón de frutas, ¿sí? Una sola fruta, ¿sí? La que más te guste, la que más te agrade, todas tienen gran contenido de agua, entonces es una sola fruta, ¿sí? Y no comer y comer esa fruta todo el día, no, por ahí por decir algo, un ejemplo, cada hora tomarse un vaso de agua, eso es una forma, o cada hora un trozo de fruta, no la fruta completa, ¿sí? Me voy a comer un mango entero, no estás haciendo ayuno, ¿sí? Es un trocito de mango o un trocito de papaya, ¿sí? o de banano, en fin, ¿ya? Entonces son trocitos los que se consumen durante el día, ¿ya? Permanece en mucha quietud, en mucha tranquilidad, en mucho silencio, ir y aprovechar las Sagradas Escrituras, hacer lectura de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Escuchar música de alabanza o música de naturaleza, todo esto hace parte del ayuno. Bueno, César Andreas González 22, excelente, muchas gracias. Bueno, Gloria Alicia, estudiante también de nosotros, maestro, bendiciones, gracias por todas sus enseñanzas y entrega de su conocimiento. Bueno, no, es con muchísimo gusto que lo hacemos. Lolita 1752, se ofrece el ayuno para pedir algo. ¿Se puede hacer de esa manera? Claro que sí. Si hay algo, que hay un obstáculo en nuestra vida, lo que realmente lo puede desatar es el ayuno. Por eso decía Jesús, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que Jesús le mandó como medicina a todos nosotros eso, oración y ayuno. Entonces sí se puede hacer eso, pero mi consejo es que estos días tan especiales dejen a un lado sus sueños o sus propósitos o sus metas o sus proyectos. Dediquen esos días exclusivamente a lo espiritual. Desapéguese, ¿sí? De todas las cosas materiales. Hacerlo en esos días precisamente, ¿sí? Sin ninguna intención, sin ningún propósito más que el de poderse conectar uno con la divinidad, ¿sí? De poder establecer comunicación con la divinidad. Otro día, tranquilamente, lo puedes sacar, ¿sí? Y haces un ayuno con un propósito y con una intención, ahí sí, para mover energías, para remover obstáculos, para traer bendición, para hacer realidad un sueño, un propósito. Entonces en otro día sí sería como bueno, pero estos días que sean exclusivos, de entrega, ¿sí? A todos los favores, de agradecimiento a todos los favores que hemos recibido de parte de la divinidad, del cielo, de Dios, de los ángeles, ¿sí? Es una forma de agradecer también. Bueno. Dice Lolita 1752, dice, tengo activada la pineal, eso ayuda más. Tengo activada la pineal. Bueno, tendrías que de pronto explicarme por qué dices que tienes activada tu glándula pineal, ¿sí? ¿Qué te hace constatar de que sí la tienes activada? ¿Ya? Entonces es eso. Yo sé que hay muchas personas que tienen dones de evidencia, de clarividencia, en fin, ¿sí? Que han nacido con dones, ¿ya? Eso en modo alguno significa que tenga sus glándulas totalmente activadas o desarrolladas o evolucionadas, ¿ya? Porque una cosa es el organismo y otra cosa es el psiquismo o los dones espirituales. Entonces no confundir ambas cosas, aunque ambas están totalmente entrelazadas, porque la raíz de los chakras
son precisamente los plexos y el sistema glandular, ¿sí? Entonces sí hay una sinapsis, hay una conexión, pero ¿por qué de pronto dices que tienes activada tu pineal? ¿Sí? ¿Qué te hace pensar o creer o estar segura de que la tienes activada? ¿Sí? La idea es, si fuera el caso de tenerla activada, entonces no nos podemos quedar con eso. Tengo mis glándulas activadas o tengo mis chakras activados y ya me contento con eso. No, hay que mejorar siempre. Siempre va a haber un escalón por encima que tenemos que dar, ¿sí? De pronto no caer en el error de que tengo videncia, entonces ya soy vidente y ya, no hay nada más para mí, no, hay todavía mucho más. Hay muchas tipologías de clarividencia y hay muchos niveles de clarividencia. Entonces podemos explorar muchas cosas y activar muchas cosas. Dice Mónica Chávez 9873, los días de Semana Santa. Sí, a eso nos referimos, los días de Semana Santa. Jueves, viernes y sábado santo, especialmente esos 3 días. Bueno, dice Gloria Alicia, de nuevo, estudiante, y aprovechar esos días de ayuno para leer los salmos y sacar las promesas de Dios en cada uno de ellos. Excelente, exacto. Eso lo hemos explicado, lo hemos enseñado aquí en la escuela. Cada salmo tiene bendiciones encriptadas, codificadas, que no están a la simple vista de la lectura. Entonces uno lo que hace es coger los salmos, ¿sí? Y hacer un trabajo de conciencia con la divinidad, con Dios, que le permita a uno ver esa bendición que hay en cada uno de los salmos y extraer esa bendición para nuestra vida. Son auténticos y grandes regalos que tienen precisamente los salmos, ¿sí? Por eso existe la magia de los salmos. Realmente los salmos son mágicos, son poderosos. Los salmos hacen magia, operan magia. Entonces, dentro de los procesos de la liberación, los salmos, ¿sí? Miren la poesía tan hermosa que es el Salmo 23, ¿sí? Que todos lo conocemos. El Señor es mi pastor, así comienza, hermoso, ¿sí? El Salmo 91, cuánto poder tiene el Salmo 91 de liberación, de protección, ¿sí? Poderosísimo. Un salmo de conexión con la divinidad, el Salmo 27, que nos conecta con la luz, ahí habla de la conexión con la luz. Y así con todos los salmos, realmente son muy maravillosos en ese sentido. Entonces sí, aprovechar esos días para hacer salmos, realizar salmos. Bueno, Mónica Chávez 9873. Bueno, dice, sí, gracias, desde Chile. Bueno, a ti también muchísimas gracias. Liliana Mejía, que es también estudiante de nosotros. Maestro, gracias por toda la información. Bueno, dice Mónica Chávez, me gusta estudiar, excelente. Andrea Fabiana, también estudiante de nosotros, de Uruguay. Gracias, mi maestro, por compartir su sabiduría. Dios lo bendiga, a ti también y a todas, a todos. Muchísimas bendiciones. ¿Uno cómo puede ir mejorando? Dice Mónica Chávez. Excelente pregunta, ¿sí? Y irnos autocorrigiendo. Por ejemplo, si te gusta decir mentiras, ¿ya? Comenzar a no volver a decirlas. O si la persona dice palabrotas, comenzar a corregir eso. Comenzar a corregirnos, autocorregirnos. No esperar que otra persona nos corrija a nosotros, ¿sí? Hacerlo nosotros mismos, ir corrigiendo esos malos hábitos y esas malas costumbres en el hablar, en el expresar, en el pensar, en el sentir, en el hacer las cosas, ¿sí? Es que me da mucha pereza lavar los platos, no, levántese y vaya y lave los platos, ¿sí? Ahí se está autocorrigiendo. Entonces cuando nos autocorregimos vamos mejorando, ¿sí? Y hay que tener ¿qué? Mucha paciencia con nosotros mismos, tenernos paciencia a nosotros mismos. Entonces es importante eso porque el progreso es lento, ¿sí? Hoy en día mucha gente quiere las cosas ya. Quiero ser clarividente ya, deme la clave, deme el secreto para ser clarividente ya. Y un yogi en la India tarda de 20 a 30 años
en lograrlo, ¿sí? Haciendo meditación y haciendo yoga todos los días. Y la gente quiere con un curso o con una explicación ser clarividentes. No, esto es de paciencia, esto es de amor, de entrega, ¿sí? De ser muy tolerantes con nosotros mismos, ¿sí? De aprender a simpatizar con nosotros mismos, de aprender a querernos nosotros mismos, ¿sí? Entonces es eso. Así de esa manera podemos ir mejorando. Y clave primordial, ir encontrando la paz dentro de nuestro interior. Es de lo más fundamental. Bueno, Dani 727, muchas gracias maestro por todas sus enseñanzas, Dios lo bendiga inmensamente. Bueno, muy bien. A todas, a todos, muchísimas gracias. Son todos muy amables por estar, por compartir, ¿sí? Con nosotros, ¿sí? Ya por acá comienza a salir el sol. Cuando iniciamos estaba cayendo llovizna, ¿sí? Entonces es un día muy especial, muy bonito para conectar, para ser felices. Una nueva oportunidad tenemos hoy para lograr metas, lograr propósitos, solo por hoy, como dicen los principios del Reiki, solo por hoy, ¿sí? Entonces solo por hoy hagamos la tarea, hagamos el ejercicio de ser felices, de poner un granito de arena, de encontrar la paz, de compartir la paz, ¿sí? Entonces eso sí realmente va a haber y hacer cambios en nuestra vida y cambios en la vida de los demás. Bueno, no siendo más, a todas, a todos, muchísimas gracias. Dios los bendiga, bendiciones, nos vemos para la próxima clase y que tengan un resto de día de Sabbat, de bendición, de paz, de Shalom, ¿sí? Igual, una Semana Santa, no solamente que sea de descanso, de recreación, sino también de conexión con lo espiritual. Dios los bendiga, bendiciones.